Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lenin Balsa, soy especialista senior de la División de Energía en el Departamento de Infraestructura y Energía del BID. Y hoy tenemos el gusto de tener a Sergio Mora Díaz, chileno. Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la obra y bueno, la razón que te trajo en esta oportunidad al Banco Rastros Minerales? Eso, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre es Sergio Mora Díaz, soy artista de nuevos medios. Estoy aquí participando en la exposición del BID Chile Paisaje Tecnocreativo, con mi obra Rastros Minerales. Mi trabajo en general trata sobre las relaciones que hay entre tecnología, cuerpos vivos, naturaleza y, bueno, nosotros como especie humana. Las relaciones y las reflexiones que van apareciendo entre todos estos ámbitos y utilizando como medios, bueno, la tecnología, sistemas digitales, en contextos como instalación, video generativo y también performance. Entonces me muevo un poco en todos esos terrenos. En este caso en particular estoy trabajando, estoy presentando acá en la exposición la obra Rastros Minerales, que trata el tema de la extracción mineral en Chile y la visualización de datos referidos a este tema a través de diferentes animaciones que van mostrando etapas de este proceso. Entonces con esto lo que busco es generar una reflexión sobre estos procesos que muchas veces ocurren alrededor de nosotros, pero que por su magnitud no somos capaces de dimensionar. Y eso entonces me interesa transmitirlo a través de estos medios digitales hacia las personas. Súper. Sergio, no, y la verdad que tu obra es fabulosa y esta en particular es súper pertinente, ¿no? El momento por el cual el mundo está atravesando por un proceso de transformación energética donde precisamente los minerales son una parte súper importante de esa ecuación, ¿no? Y esto me lleva a enlazarlo con el rol de la tecnología, ¿no? Porque estos minerales son súper necesarios para la adopción de estas nuevas tecnologías que de alguna u otra manera están marcando los acontecimientos modernos, ¿no? Totalmente, y eso es parte también de la reflexión que yo tuve al momento de crear la obra. Bueno, en primer lugar, la minería obviamente es uno de los elementos productivos más importantes para nuestro país, bueno, y gran parte de Latinoamérica también. Y yo que trabajo con tecnología, me resulta siempre muy interesante el entender de dónde proviene esa tecnología con la que trabajo. Entonces, en este caso, la minería, el litio, el cobre y tantos otros elementos con los que hoy en día son manufacturados los dispositivos tecnológicos que utilizamos. Bueno, para mí es muy interesante el cómo estas cosas dialogan y cómo esos elementos o cómo esas dinámicas productivas se pueden visibilizar también. En el fondo, generar una reflexión de esto, de ese dispositivo tecnológico, cuál es su origen, cómo se puede trazar en el fondo todo ese proceso para llegar a estos objetos que nosotros utilizamos en el mundo cotidiano y que forman una parte tan importante en realidad de nuestro día a día. Yeah. No, y ahí tocaste en lo que me comentabas dos puntos súper importantes, ¿no? O sea, los minerales en el caso de Chile como en otros países de América Latina. América Latina es una región súper bendecida por estos minerales. Exacto. Y este proceso de transformación energética de una manera u otra ofrecen una nueva oportunidad para que los países de la región utilicen estos recursos naturales como una fuente de crecimiento económico sostenible. Mencionaste, por ejemplo, el caso del litio, del cobre, en el caso específico de Chile, dos minerales súper importantes para las nuevas tecnologías. Cualquier dispositivo electrónico que nosotros tengamos utiliza una batería y esa batería tiene litio, por ejemplo. Pero más allá de eso, siempre hablamos de estos minerales y de estos recursos como una oportunidad a escala, ¿no? Nacional, y que lo son, ¿no? Son una parte importante de las exportaciones, una parte importante de los recursos fiscales que los países de América Latina tienen. Pero también estos son recursos que de alguna u otra manera cambian la vida de las personas, ¿no? O sea, y ahí quiero trasladar esta cosa de la cosa abstracta a la cosa más personal, ¿no? O sea, hay regiones en Chile que obviamente se ven de alguna u otra manera afectadas por la explotación de estos recursos naturales. ¿Cómo recoges tú estos elementos en tu obra específicamente? Sí, exacto. Bueno,
La obra consta de cuatro videos, como decía anteriormente, cada uno devela parte del proceso de extracción de estos minerales y finalmente de su exportación. En la primera pieza se revelan los territorios, cómo se visualizan ciertos territorios y cómo son impactados físicamente a nivel de suelo, digamos. En el segundo caso son las cantidades de litio y cobre que son extraídos desde ese territorio. En el tercero, cómo esos minerales se desplazan a lo largo de ciertas zonas del territorio chileno. Y en el último, el cómo estos minerales también son exportados, y ahí aparecen los principales puntos de exportación y cómo estos minerales se mueven y se desplazan desde un lugar a otro. Entonces ahí la reflexión, al menos visual, para mí pasa a ser más material y física, se podría decir. El entender que estos elementos o estas partículas, como se visualizan en las obras, son extraídas desde un territorio en particular y luego ese territorio es explotado, se podría decir, o uno puede visualizar toda esa información en pantalla que luego se desplaza de un lado a otro. Para mí ahí resulta muy interesante esto, como decía, desde lo físico, de reflexionar de cómo al momento en que estamos extrayendo mineral, estamos finalmente extrayendo parte del territorio. Entonces, cómo ese territorio deja una huella en el espacio físico, una cicatriz de alguna manera, y cómo luego esa extracción vuela o se desplaza y se exporta hacia diferentes lugares del mundo, creo que para mí es muy interesante. Y en Latinoamérica es un aspecto fundamental, entender que parte de nuestro territorio está siendo literalmente exportado hacia otros países, es parte muy que llama mucho la atención dentro de las dinámicas productivas locales y globales. Ese territorio que en la obra tiene una manifestación que es más física y de dimensiones cuantificables, se podría decir. Creo que en cuanto a que hay una reflexión respecto a cómo esto impacta físicamente en el territorio, luego ahí vienen todas las otras reflexiones de cómo esto empieza a impactar desde otros puntos de vista, ¿cierto? Tanto en la biodiversidad de ciertos lugares, la naturaleza, las comunidades que también habitan ahí, finalmente cómo esto impacta en el medio ambiente. Y creo que ahí es donde hay que, sin duda, reflexionar y poner el foco para entender también en cómo estas dinámicas, que son positivas económicamente para los países y para su desarrollo, pueden también llegar a tener estas consecuencias. Yeah. No, y recojo este último punto que mencionas, ¿no? De estos impactos o consecuencias que la explotación de estos recursos naturales puede tener en comunidades locales, y como tú muy bien lo describiste, como en impactos específicos, es como si estuviera extrayendo una parte del territorio. Sí. La explotación de recursos naturales, como tú muy bien lo dijiste, tiene impactos positivos en términos de valor económico, de creación de empleo a nivel local, tiene una significancia importante para algunas variables macro de los países, pero tú también mencionaste que la explotación de estos recursos también puede tener algunas consecuencias ambientales en términos de la biodiversidad. Es bien conocido que, por ejemplo, en el caso específico del litio, en Chile siempre han habido algunas interrogantes con respecto a esto, cómo eso puede verse reflejado o cómo tú lo has percibido, incluso como chileno también, eso en tu obra, y cómo piensas que a través de esta obra que tú has desarrollado es algo que también pueda servir como para hoy. Mira, la explotación de recursos naturales tiene un montón de cosas positivas, pero también tenemos que sopesar estos impactos medioambientales. Sí, totalmente. Lo que yo busco es que las personas sobre todo dimensionen esto que ocurre alrededor nuestro. Y efectivamente uno puede ver día a día en las noticias o en diferentes medios el cómo hay ciertas zonas que son afectadas en muchos casos por el sobredesarrollo quizás. Entonces creo que para mí es muy interesante tratar y trabajar esta dicotomía de donde ciertos procesos productivos pueden tener un impacto positivo para el desarrollo, pero al mismo tiempo entender cómo estas dinámicas afectan en los ecosistemas. Pasa con eso y también pasa con la tecnología, que para mí como artista trabajando con estos medios
existe una cuota de fascinación, ¿cierto?, sobre utilizar tecnología, utilizar estos nuevos dispositivos, sí, pero al mismo tiempo me es siempre muy, muy relevante entender lo que hay detrás de eso, cuáles son los procesos para llegar a construir estos aparatos, cuál es el gasto energético también que provoca utilizar un cierto dispositivo. Entonces en mis obras busco generar esas reflexiones que a través de diferentes maneras o utilizando diferentes recursos, provocar esa emoción, se podría decir, por parte de las personas que logren entender eso o que por lo menos reflexionen o generar estas interrogantes más bien del impacto que puede tener el uso de la tecnología, del impacto que pueden existir en ciertos territorios, el trabajo con ciertos procesos productivos, económicos, estas dinámicas en el fondo que van ocurriendo. Eso en diferentes obras lo he trabajado de diferentes maneras, algunos casos más a través de una animación, en otros casos a través de ciertos despliegues más inmersivos. Hay ahí sin duda una exploración constante y que como artista latinoamericano también me siento muy responsable de hablar de esos temas también. No, súper. ¿Te han cuestionado alguna vez el uso de la tecnología como una pieza central de tu obra? O porque me queda claro que tu obra trata de buscar ese proceso de reflexión en los individuos, ¿no? Yo creo que todos deberíamos en algún momento reflexionar sobre lo que pasa en nuestro entorno y las dinámicas, pero ¿te han cuestionado el uso de la tecnología como un elemento de tu obra? La verdad es que no tanto. Las personas por lo general, como hoy en día, digamos que hay una exacerbación de la tecnología, es un puente importante o un puente que se puede valorar. Las personas creo que incluso se sienten atraídas a las obras que involucran tecnología, probablemente porque como habitan cotidianamente con ella, hay una relación ahí quizás más directa. La tecnología también como puente de comunicación, literalmente, utilizar las herramientas de comunicación, hacen que incluso las personas puedan compartir esta información. En muchos casos de mis obras, bueno, fotografiar y todo eso entra como parte de las dinámicas. Creo que lo otro es más bien una reflexión que yo me hago y algo que a mí me interesa trabajar, el cómo puedo utilizar tecnología, entendiendo que es un desarrollo constante y que es positivo de utilizarla, pero cómo se puede utilizar de maneras estratégicas para que el consumo no sea tan elevado, para trabajar quizás con tecnologías de un bajo consumo o que no tenga un impacto en el fondo tan grande. Hoy en día con todas estas herramientas de inteligencia artificial que están apareciendo, ese es un tema súper importante y que aparece ahí como hoy en día existen estos servidores que hacen funcionar todo un sistema también y ya se ha revelado de alguna manera, aunque no totalmente, el impacto que eso puede llegar a tener. Son procesos en desarrollo. Exacto, son procesos en desarrollo, pero esos son fenómenos que a mí me interesan mucho. Sí. O sea, como decía, hay un interés por trabajar con estas nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo hay que entender lo que eso conlleva. Y uno lo ve, bueno, hoy en día van apareciendo noticias de ciertas herramientas que van apareciendo recientemente. Bueno, OpenAI y todas estas empresas que desarrollan inteligencia artificial van sacando nuevos modelos, tecnologías, y uno ve cómo las personas de inmediato lo absorben. O sea, aprovechan la herramienta para generar imágenes, para generar texto, lo que sea. Entonces, bueno, esas dinámicas que ocurren de forma así como tan espontánea, esa adquisición por parte de las personas, es importante ahí poner ojo y tener en cuenta el impacto que eso genera. En ese sentido, creo que una responsabilidad de los artistas de nuevos medios o artistas tecnocreativos es precisamente no tomar la tecnología solamente como consumidores, sino que entender lo que hay detrás de eso. Eso es algo que para mí yo siempre trato de transmitir y que busco en mi propio trabajo, es decir, entender lo que subyace en el fondo en estos medios electrónicos, tecnológicos, todas las bases de datos, los servidores, las redes de internet incluso. Que hay de por medio, porque uno tiende a pensar que todas estas son cosas inmateriales. Hoy en día incluso se habla de muchas metáforas como de la nube y todo esto, pero es importante entender que todo esto tiene una manifestación física, y ahí es donde también aparece obviamente la extracción mineral como parte de ese proceso, ¿cierto? O sea, hay un impacto, sin duda. ¿Qué te motiva en última instancia a ti como artista en este caso y con esta obra en particular? ¿Qué tendría que ocurrir o
para que tú, no sé, en unos meses, en unos años digas, lo logré, con esta obra precisamente logré lo que quería? ¿Qué buscas en última instancia con tu obra? Yo creo, para mí, generar reflexión y generar también emoción respecto a estos temas. El arte, obviamente, siempre ha buscado eso, conmover de alguna manera, ¿cierto? Pero hoy en día siento que hay una responsabilidad de conmover, pero también con una mirada crítica de alguna forma, y de dimensionar en el fondo todas estas cosas que pasan alrededor de nosotros. Es como una manera, una vuelta que también permite la tecnología, es trabajar con estos sistemas que hoy en día permiten ver más allá de solo la contemplación. Antiguamente en el mundo del arte, el paisaje, por ejemplo, se trataba desde un aspecto solo contemplativo, yo diría. Sí. Pero hoy en día estas tecnologías, precisamente como sistemas de datos, monitoreo, escaneo 3D, por ejemplo, que son herramientas con las que yo trabajo, permiten entender los paisajes desde otro punto de vista, que es mucho más sistémico, ¿cierto? Y de relaciones entre diferentes agentes. Entonces creo que para mí lo importante es eso, poder maravillar, poder hacer que las personas se sientan conmovidas por un trabajo artístico, sí, pero que al mismo tiempo exista esa reflexión detrás. Y creo que ese es un objetivo del arte hoy en día, de establecer estos puentes, sí, e incluso puentes entre diferentes disciplinas también, y llamando y convocando a diferentes actores. Y por eso mismo yo creo que en este caso la colaboración con el banco, o en muchas otras oportunidades, colaboración también con el ámbito científico, abren esas oportunidades que terminan siendo casi educativas, yo diría, de hacer que las personas entiendan un poco más sobre estas cosas que ocurren alrededor de ellos, pero con ese enfoque que es estético, y que es algo que no ofrecen otros sistemas, otras disciplinas por sí mismas, ¿cierto? Para la ciencia muchas veces es importante, pero al mismo tiempo es difícil poder llegar a las personas de una manera cercana. Entonces, en este caso, para mí, yo he descubierto tanto el arte como la tecnología como plataformas con las cuales se puede llegar a las personas de una manera más accesible. Y dentro de eso, la educación también, sin duda, es una parte importante, que también la siento parte de mi quehacer. Yo también soy profesor en instituciones educativas, universitarias, y también trabajando en colaboración con algunas instituciones más locales o más independientes. Y dentro de eso, siempre también busco promover estas ideas. Súper. El conocimiento es un proceso continuo, ¿no? Y uno va aprendiendo a medida que va transitando, y obviamente asumo que aprendiste un montón en ese proceso creativo de generación de esta obra. ¿Hay algo que sepas ahora que hubiese cambiado un poco ese proceso de generación, ese proceso de creación inicial que quizás disparó esta idea? Sí, bueno, sin duda. Creo que es un constante aprendizaje y uno va develando información que va apareciendo de a poco. Yo partí, bueno, mi trabajo, mi trayectoria artística parte desde la arquitectura. Yo estudié arquitectura originalmente y después estudié un máster de arte y tecnología en la Universidad de Nueva York. Así que ese proceso creo que es lo que me ha abierto cada vez más esta visión sobre los entornos en los cuales nos desenvolvemos, y al mismo tiempo nuestra relación tanto con los espacios físicos como también con los dispositivos con los que habitamos día a día. Creo que ha sido todo progresivo, y cada vez voy reflexionando más sobre estos temas en la medida en que colaboro con diferentes personas o instituciones, y me voy desarrollando también como en mi proceso, en mi desarrollo personal. ¿Cómo piensas que estos, y en tu caso particular, estas vivencias que has tenido determinan o influencian y de alguna u otra manera el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? ¿Cómo ves ese? Sí, o sea, 100% pienso que las vivencias personales van cambiando las perspectivas que uno tiene sobre estos temas, y yo creo que por eso mismo es importante la comunicación. La comunicación tanto desde el ámbito más oficial, noticioso. Por otra parte, creo que ciertos agentes de activismo incluso son importantes para promover discusión desde perspectivas que no necesariamente son las hegemónicas. Y desde mi caso, el arte también promueve esta idea de dar a entender o manifestar estas acciones de diferentes puntos de vista. Obviamente, creo que ir a estos lugares y entender realmente el impacto es lo que finalmente podría hacer que
que uno logre dimensionar en mayor medida estas problemáticas, pero todo se trata también de diferentes agentes y cómo estos van tomando diferentes roles o posiciones dentro de un sistema. Dentro de eso también me gustaría preguntarte a ti cómo desde el Banco Interamericano de Desarrollo promueven estas acciones y cómo establecen también estos equilibrios entre desarrollo y al mismo tiempo teniendo una conciencia ambiental o una conciencia social. No, súper interesante esa pregunta. No, mira, la verdad es que tratamos de dar un apoyo integral a todos los países de la región, y eso pasa no solamente por apoyarlos financieramente, sino con apoyo técnico financiero, pero también apoyo en conocimiento, ¿no? Si bien nosotros tratamos de impulsar el crecimiento sostenible de los países, estamos conscientes que muchas veces algunas de estas actividades, por ejemplo, la explotación de recursos naturales, puede tener impactos medioambientales específicamente sobre comunidades locales. Entonces, siempre es con una mirada sostenible en el tiempo y apoyando a los distintos gobiernos de la región en elaborar políticas sostenibles que de alguna manera u otra ayudan a los países en pro del bienestar regional. ¿Elaboran programas directamente con comunidades también dentro de Latinoamérica? Sí, o sea, nosotros tenemos primero a grandes rasgos una estrategia, el banco tiene una estrategia institucional, de ahí se decantan algunas áreas específicas de trabajo, y después cada país tiene una estrategia de país que de alguna u otra manera define el grado de involucramiento que el banco va a tener en cada uno de estos países y en qué sectores específicamente. Pero sí, el banco siempre apoya a los países en determinados proyectos, y hay proyectos que requieren un relacionamiento a nivel local que el banco también facilita. Interesante. A mí me pareció muy interesante la convocatoria, la idea de generar esta exposición precisamente de artistas chilenos trabajando el tema del paisaje y el territorio, porque precisamente son buenas oportunidades para tocar estas temáticas y para mostrar estas visiones locales en este contexto, además que tiene un alcance mucho más global. Y yo pienso que en ese sentido esta colaboración artística con el banco permite precisamente eso. O sea, creo que ahí es donde, lo que yo decía anteriormente, aparecen diferentes agentes que cumplen distintas funciones. En este caso, el artista tiene esta posibilidad de dar una mirada, de establecer estas preguntas, pero luego también tienen que existir estas otras plataformas o estos otros agentes que logren visibilizar esto, ¿cierto? O financiar incluso estos programas. En el fondo, cada uno de estas personas o estas diferentes artistas, en este caso instituciones, van cada uno por su parte estableciendo estos puentes, y entre sí también pueden generar un impacto mucho mayor. No, de acuerdo. Juntos se suman los esfuerzos, ¿no? Y juntos siempre los esfuerzos son mucho más grandes y mucho mejores, o al menos se traducen en mejores cosas. No, o sea, totalmente de acuerdo. Estos son procesos multiactores, pero además como multidimensionales, ¿no? Yo creo que eso es importante reconocerlo, ¿no? Y que es siempre un proceso, ¿cierto? O sea, todo construye, digamos, y va avanzando. Exactamente, y a veces en la mitad del proceso te das cuenta que hay que cambiar algunas cosas, ¿sabes? Y esto, por eso yo te mencionaba anteriormente este concepto del conocimiento como un espacio continuo, ¿no? O sea, porque uno va aprendiendo y todos vamos aprendiendo a medida que vamos transitando. No hay recetas únicas que digamos que sean una bala de plata que funciona para todo, ¿no? Y ahí la importancia también de ir adecuando diferentes soluciones que sean consensuadas, pero que también incorporen elementos y cosas propias de cada uno de los contextos, ¿no? Yo creo que al final del día eso es lo que hace efectiva una solución de mediano o largo plazo. Sí. Sergio, de vuelta, yo creo que el trabajo que tú haces es súper importante, porque además a través del arte podemos
impactar o generar procesos de cambio en la sociedad. ¿Qué reflexión te llevas sobre eso? Pienso que, bueno, como mencionaba anteriormente, los artistas tenemos esta mirada distinta de proponer preguntas. Creo que desde el arte uno no siempre tiene las respuestas, sino que más bien están las reflexiones, están esos intereses de conmover y de promover ciertas ideas. Siento que el enfoque del arte está precisamente en eso, está en hacer estas preguntas, que la gente reflexione sobre los diferentes ámbitos que hemos conversado y bueno, muchos ámbitos más que forman parte de la sociedad. Entonces creo que mientras los canales sean los adecuados y mientras estas ideas se puedan hacer llegar a la mayor cantidad de personas posibles, creo que ahí hay un impacto muy positivo que puede tener el arte para también aportar dentro de la generación y la construcción de cultura y sociedad. ¿Crees que el arte siempre, a lo largo de la historia, también ha sido como utilizado como un elemento disruptivo? ¿Crees que la tecnología hoy por hoy, y creo que tu obra así lo puede reflejar, crees que puede potenciar aún más ese proceso disruptivo que el arte puede tener dentro de la sociedad? Sí, totalmente. Me gusta de hecho esa palabra que utilizas, lo de lo disruptivo, porque bueno, la tecnología se usa bastante. Cuando aparece una tecnología, por ejemplo, que impacta y que remueve un poco el suelo, digamos, para generar un cambio radical, creo que el arte de hecho tiene esa virtud de pensar un poco afuera del resto del sistema. Y en ese sentido lo disruptivo tiene que ver con eso, ¿cierto? Provocar ideas que en muchos casos remezcan y que en muchos casos, bueno, hablaba yo antes de la idea de conmover, ¿cierto? En algunos contextos artísticos se puede trabajar de maneras totalmente rupturistas, que es lo que ha hecho el arte a través de la historia. Entonces creo que ahí hay un punto importante que incluso puede ayudar a acelerar ciertos cambios y ciertos procesos, ¿verdad? En diferentes contextos. Entonces ahí también hay una cosa importante e interesante de generar una reflexión y cambiar miradas también sobre lo que las personas pueden llegar a tener. Ahí es donde yo veo un punto importante, que una persona, y también retomando algo que conversábamos hace un momento, una persona que a veces no necesariamente sabe o escucha sobre ciertos temas, en el momento en que algo te conmueva y que te genera un cambio de switch, puede ayudar a que uno después tenga otra perspectiva sobre las cosas, sobre tanto sobre el propio ser humano, la identidad, la existencia, como estos otros procesos que son mucho más grandes, territoriales, de espacio físico, para de alguna forma generar cambios en la vida de las personas, tanto desde lo más personal hacia contextos más globales.